Buenas a todos, aquí estamos ya en el capítulo 25. Hoy traemos a Lucas Carena, un escritor argentino, y a Dardo Carcina, del movimiento veganista. ¿Cómo se encuentran? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola Umi, hola Dardo, es un gusto. Con ambos ya he tenido alguna conversación en otra oportunidad. Me he sentido muy a gusto conversando con cada uno de ustedes por separado, pero bueno, ahora tenemos la posibilidad de estar los tres, así que bueno, espero que salga una buena reunión, una buena plática, como dicen por allá. Excelente, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, don Lucas Carena. Buenas tardes, Umi. Gracias por esta invitación también. Como bien dice Lucas, ya nos conocíamos en alguna entrevista anterior en nuestro canal por parte del movimiento veganista, en un programa de radio. Y también con Umi venimos charlando hace un par de sábados anteriores y volvimos con estos sábados patriarcales. En esta ocasión vamos a escuchar a Lucas Carena, que como bien dijo Umi ya hace tiempo. ¿Se me escucha? Creo que se me fue el audio. ¿Se escucha? Sí. Bien, bien. Bueno, Perfecto. como decía, vamos a hablar lo que tenía planteado Umi y bueno, te dirá Umi. Muchas gracias por la invitación. Igualmente. También estoy agradecida de que vuelvan a mi canal. Y pues como la otra vez hablamos del libro de El mito de Medea, creo que se llamaba así, ¿no? Efectivamente, sí, la conspiración de Medea, pero está basado en el mito, está basado en el mito de, bueno, Eurípides, ¿no? Sobre Medea, que se llama así Medea, en alusión al personaje mítico que está en las Argonáuticas de Jasón. El libro se llama La conspiración de Medea, aborto, eugenesia y nuevo orden mundial. Pero sí, la base sobre la que se analiza todo tiene que ver con una figura alegórico-mitológica que es la primer feminista de la historia, que es una hechicera instruida por Circe, otra hechicera que aparece en la Odisea, que se llama, como lo dice su nombre, Medea. Y sí, recuerdo que habíamos conversado y llevándonos de un tema en otro, habíamos anunciado hablar también un poco de un opúsculo, de un libro que se llama Jesús Cristo, Príncipe Hiperbóreo, y quedó como pendiente, quedó como inconcluso. Entonces está bueno esto de hacer una segunda parte como a lo mejor para desarrollar Algo se me algo fue de... la señal acá. Dardo, Dardo, te escuchamos perfectamente, ¿eh? Te escuchamos. Yo como que no lo veo, está como desactivada la cámara de Dardo, pero lo escucho perfecto. Y entonces eso, queríamos retomar un poco pues ese tema que nos dejamos el otro día sobre Cristo Hiperbóreo y cómo, primero cómo llegaste a la conclusión, ¿no? De hacer una relación con Cristo, con la Hiperbóreo, y después, Claro. claro, un poco sus orígenes, qué tiene que ver con lo hiperbóreo, el cristianismo, a ver cómo, cuál es tu idea. Bueno, sí, la palabra hiperbóreo aparece, yo creo que desarrollada bien en las historias de Heródoto, porque habla de, a ver, los dioses en la antigua Grecia eran deidades que tenían características, como todo lo hacen los griegos, antropomórficas. Entonces cada uno de los vientos, que tenía que ver con cada uno de los puntos cardinales, tenían a un dios, el dios del norte, del viento del norte, el dios del viento del sur, del oeste y del este. Así tenías a Bóreas, que era el dios del viento del norte, a Céfiro, dios del viento sur, a Euro, que era el viento del oeste. Entonces vos tenías a cada, digamos, a cada uno de los puntos cardinales se le asignaba una forma o una deidad. Y hablar de Hiperbórea significaba más allá del viento del norte, como un lugar mitológico donde se suponía estaban emplazadas las puertas del Valhalla,
Es decir, Heródoto como historiador, como un historiador que tenía instrumentos muchísimo menos rigurosos desde el punto de vista de la historiografía, el primer historiador que hace una historiografía con métodos que hoy serían tenidos por la historiografía moderna es Tucídides, cuando estudia la guerra del Peloponeso. En Heródoto lo mitológico, lo histórico se mezcla y despliega Heródoto todo un potencial interesante como una suerte de prehistoria, preanálisis histórico, donde intenta analizar a los distintos pueblos. Y cuando habla de los, de los hiperbóreos, en determinado momento, habla de pueblos que se estaban ubicados en territorios para la Grecia de ese momento cuasi desconocidos, pero que más o menos se podían identificar. Y sus pueblos hermanos, que serían los escitas, por ejemplo, del cual, a través de un trabajo historiográfico que investigué, vendrían a estar siendo descendientes los padres de la que hoy es tenida la Virgen María. La cuestión es que en esa zona gris, después podemos hablar de Joaquín y Ana, que estuvieron además, digamos, son oriundos de un pueblo que se llama Séforis, que fue un reducto del antiguo imperio seleucida, a partir del cual justamente se helenizó una gran parte de lo que hoy es la Baja Palestina, donde estarían los territorios de Nazaret, cercanos a Nazaret, de donde es oriundo el Jesucristo histórico. Pero más allá de eso, esta exploración hace que ese lugar de Hiperbórea, los mitos cuentan que fue un lugar que se pobló, a su vez, del pueblo indoeuropeo más antiguo, que serían los tartesos, que estarían allí en la hermana patria, mejor dicho, en la madre, no hermana, madre patria España, porque los tartesos vendrían a ser los descendientes directos de los atlantes. Viste que el mito de la Atlántida es tenido como una pieza de literatura de una gran y próspera comunidad de reyes, pero de las cuales parece haber cierto asidero histórico. El gran diluvio y este hundimiento de la Atlántida aparecen distintos mitos de distintos orígenes, podría llevarnos toda la tarde explicarlos cada uno, que aparecen en poemas como el de Gilgamesh, ¿no?, de los sumerios, o que aparecen también en la Biblia hebrea, o mejor dicho, la Tanaj Torá, que cuenta la historia de Noé y el arca, ¿no? Es decir, podrían coincidir el hundimiento de la Atlántida como en alguna suerte de cataclismo o fenómeno climatológico excepcional que dio origen a un cambio de civilización, una suerte de castigo divino que hizo una especie de borrón y cuenta nueva en la historia. Pero claro, la idea esto de lo hiperbóreo, más allá de lo que es la doctrina de la sabiduría hiperbórea, que podemos encontrar a sus organizadores, que van desde Hermann Wertz hasta Miguel Serrano, Luis Felipe Moyano Cires, Samael Aun Weor, más allá de toda esa doctrina de conocimientos que podríamos decir gnósticos, que son la sabiduría hiperbórea per se, y del cual alguien que es miembro como Dardo del movimiento veganista nos podría instruir un poco más, pero más allá de eso, la idea de hiperbóreo habla, que es anterior, digamos, a esta acepción de la sabiduría como tal, habla de los pueblos del norte. En general habla de, cuando hablamos de hiperbórea, hablamos de estos lares inexplorados que ya aparecen en la historiografía más pretérita del mundo occidental, que hacen alusión a pueblos de hombres blancos que lograron forjar comunidades guerreras y que fueron los que originaron los principales pueblos europeos. Pero esto no es solo una cuestión de hacer un análisis así como traído de leyendas y cuentos o pseudohistoria. La filología moderna, desde Friedrich Schlegel, por ejemplo, que concluyó
a la necesidad de que todos los idiomas indoeuropeos tienen en común un pueblo común originario, que sería un pueblo indoario, así llamado, por la India del Punjab, está avalado por ciertos estudios filológicos. Le cito un breve fragmento de un libro de Posas que se llama La caballería medieval y el ideal templario, que dice: los germanos que habitaron el norte de Europa en los primeros siglos de nuestra era proceden de las tribus indoeuropeas cuya existencia se comprobó inicialmente por los estudios lingüísticos de Franz Bopp, Alexander von Humboldt y Jacob Grimm en el siglo XIX, orientados a los sistemas de lenguaje europeos. Estos llevaron a la conclusión de la necesidad de la existencia de un origen común de todos los idiomas del continente europeo, a excepción del húngaro, finlandés, vasco y lipón. Este descubrimiento, mediante métodos comparativos, permitió en estudios posteriores determinar la existencia de un lenguaje utilizado en el tercer milenio antes de Cristo en el norte de Europa, bien digo, al que se denominó indoario, indogermano o indoeuropeo. Es decir, la filología, con estudios comparativos, llega a la idea de que las lenguas, bueno, el latín y todas las lenguas romances, los desprendimientos, el castellano que hablamos nosotros, que sería una lengua romance, el italiano, son lenguas que tienen su origen, una raíz indoeuropea. Las lenguas grecolatinas se les llama también, mal llamadas grecolatinas. Tenemos palabras etimológicamente que provienen del griego y que provienen del latín. Pero hay un origen común, un pueblo común, que es el indoario, que se esparció entre el Cáucaso y el Mar Caspio, pero que habitó en lo que es el Valle del Indo, por eso indoeuropeo, el Valle del Indo. Y acá hay toda una cultura y una tradición del Valle del Indo, que es la tradición después llamada hiperbórea, europeizada hiperbórea, que contrasta con otra tradición fuertemente, que también es igualmente milenaria, que sería la que se conjuga entre los pueblos que habitan alrededor del Valle del Nilo, entre los que estaría Egipto y sus pueblos esclavos, la cultura hebrea, semítico-hebrea. Hay como dos especies de miradas culturales opuestas que tienen su propia gnosis. Esa es un poco la tesis del libro. Y mi conclusión, la conclusión del libro, es que Jesucristo, el Jesucristo histórico, nunca podría haber pertenecido, aunque nació en el entorno de la Baja Palestina, a la tradición hebraica o semítico-hebraica, por distintas razones. Pero principalmente porque lo que hace a la crucifixión de Jesucristo, lo que hace, después podemos indagar acerca de la mirada gnóstica de esto, o del arquetipo del Cristo histórico, que es un arquetipo atlante, luego reinventado o semitizado. Esa es otra teoría a la cual podemos abonar, a la que podemos discutir y a la que podemos acercarnos. Pero así, asumiendo esto, los estudios que hice para llevar adelante esta pequeña obra de Jesucristo Príncipe Hiperbóreo, para hablar de la teoría de la tesis de Joaquín Bochaca, que se llama El mito del judaísmo de Jesucristo. Bochaca Oriol, Umi, vos lo debés conocer, sí, pensador, no me leí el libro. Es un libro que no lo leí. Bueno, pensador catalán, ¿no? Bochaca Oriol. Si Salvador Borrego Escalante en México fue el primer gran revisionista histórico, Joaquín Bochaca fue el segundo, fue el número 2, por una cuestión cronológica, digamos. De hecho, la última edición del libro de Rota Mundial, ya que después querías hablar de la economía de aquellos tiempos, ¿no? En la Alemania del periodo de entreguerras, de la Alemania del 33 al 36, está prologado por Joaquín Bochaca y José Vasconcelos. Es
decía, el libro de Salvador Borrego, la última edición, está prologado por Joaquín Bochaca y José Vasconcelos. José Vasconcelos, del que Heidegger dijo era el más grande de los pensadores americanos. Ahora, acá hay una cuestión, y aprovecho esto y después le doy la palabra porque si no, no termino nunca. Una cuestión importante de por qué yo llego a esta conclusión. Y le quiero contestar un poco a los católicos, que a veces se escandalizan y se rasgan las vestiduras. ¿Cómo va a decir? A ver, yo lo entiendo también porque, a ver, dentro del catolicismo hay una idea que de alguna manera lo expresa muy bien San Pedro Damián, que dice que hay que evitar abundar sobre aquellos temas donde el magisterio no se ha expedido. Es decir, la etnia o el origen étnico de Jesucristo no es algo que forme parte de la teología cristiana como una meditación. Sí el linaje, la descendencia davídica, después podemos hacer alguna reflexión, pero San Pedro Damián nos exhorta a no abundar en detalles y cuestiones que los evangelistas no tuvieron bien a relatar, y esto causa temor y escozor cuando alguien se mete a indagar sobre detalles de la vida de Jesucristo que no forman parte del marco doctrinal o del grueso doctrinal que importa a la misión salvífica de la idea de que es Jesucristo. Por eso quiero ser muy respetuoso, ¿no? Porque sé que a muchos el solo hecho de indagar sobre si Jesucristo, cuál era el origen racial y demás, es algo que no forma parte de la indagación del magisterio. Primero decir una cosa que es muy importante, que es que Jesucristo y el cristianismo en principio y desde el principio es sinónimo de novedad. No se puede entender al cristianismo sino como una novedad dentro de la historia. Por lo tanto, a ver, los judíos en épocas de Jesucristo esperaban a un líder militar, como podría haber sido Bar Kokhba en su momento, como fueron los macabeos, esperaban a un líder militar que los salve del yugo de Roma, es decir, veían la cosa muy ayornada a una coyuntura histórica. Después de 500 años de liberación del yugo egipcio a través de los persas, estaban otra vez sometidos ahora al yugo romano. Por eso había un procurador romano, que en épocas de Jesucristo era Poncio Pilatos, en lo que era Idumea y Judea. Pero, claro, Jesucristo no venía de Judea. Él nació accidentalmente porque iban a un censo, los padres, la Virgen María y el padre putativo, el padre adoptivo de Jesucristo, que era San José, iban a un censo y nació sustancialmente en Betlem, en Belén de Judea, pero su origen de nacimiento no hacía que el ius sanguinis de su madre sea el de Galilea. Por eso cuando uno lee los textos neotestamentarios, se habla siempre de un Jesucristo conocido como el Nazareno o el Galileo, nunca como el betlehemita. Entonces a mí me llamó mucho la atención esto y empecé a indagar que Jesucristo, para todo lo que era en su entorno fariseo de su época, revestía una novedad. Parecía más un profeta que un líder político-militar. No intervenía en las cuestiones en las que sí intervenían los celotas, es decir, que eran la facción más radicalizada en la lucha por la liberación de los judíos del asedio de los romanos, hasta que en el año 70 Tito los termina prácticamente sometiendo definitivamente, 70 después de Cristo, después del nacimiento de Cristo. Pero hay una clave interpretativa que a mí me pareció que el libro aporta, y con esto redondeo para volver, que es que eso novedoso en el etnos no es estéril si eso nos permite reinterpretar todos los textos evangélicos a partir del por qué Jesucristo es juzgado y asesinado. En Juan, capítulo 10, versículo 33, los fariseos le dicen a Jesucristo directamente por qué lo matan.
No te apedreamos por ninguna buena obra, le dicen, sino por la blasfemia, pues tú, siendo hombre, te haces Dios. Por eso lo apedrean. Pero no por la cuestión de que él decía, soy hijo de Dios, mi Padre que está en el cielo, mi reino no es de este mundo. Lo apedrean porque no había, y es la tesis en la que, empezando a investigar en este libro, no había impreso en el ADN judaico de aquel momento posibilidad alguna de entender la idea de lo divino y de lo humano como algo que se puedan conjugar. Es decir, no existía, cuando hablo del ADN me refiero alegóricamente a que no estaba impreso en la cultura semítico-hebraica la posibilidad de entender la conjunción de lo divino humano, algo que era propio de las corrientes gentiles y paganas. Para los indoeuropeos, justamente, la idea de divinidad es una idea de divinidad muy cercana, muy antropomórfica. Lo divino y lo humano se podían realizar en la idea, por ejemplo, del semidios. El semidios, Perseo, Teseo, Hércules, Heracles era un semidios. Eran hombres dioses, tenían como hasta un lugar, eran convidados a participar de los banquetes del Olimpo. Sin embargo, eran hombres con cualidades diferentes. Lo divino y lo humano eran entendibles en la concepción, en la cosmovisión, en el imago mundi de las idiosincrasias indoeuropeas, indoarias. En cambio, para la tradición semítica hebraica, la idea de Dios es la idea de un Dios demiúrgico, un Dios distante, un Dios que está allá a lo lejos, es zarza ardiente. Soy el que soy, le dice el Dios del Antiguo Testamento a Abraham, soy el que soy algo que no tiene nombre, ¿no? Es decir, de hecho, en el antiguo hebreo, el verdadero nombre de Dios es irreproducible. Es el tetragramatón, es la idea del Dios que no existe una forma correcta de pronunciar. Sobre Dios, Dios es palabra, no es imagen en la tradición semítica. En la tradición indoeuropea, la imagen del Dios que reviste características humanas era perfectamente asequible. Y esto explica dos cosas. Explica por qué los paganos se convirtieron, la mayoría. Los germanos, después de la caída del Imperio de Occidente, en el siglo IV, con Alarico, con los visigodos, se convierten a través de la traducción de la Vulgata que hace Volfilas. La Vulgata se traduce al gótico y los germanos terminan convirtiéndose por voluntad propia. De ahí que para los gnósticos fue toda una maniobra para judaizar a los paganos. Es una posible interpretación, pero también discutible, porque tenían mucha mayor, y esto lo dice Bochaca justamente, tenían mucha mayor fortaleza militar en ese momento los visigodos germánicos que la Roma periclitante cristianizada, ¿no? Fue por propia voluntad que se convirtieron. ¿Por qué? Porque el arquetipo del Cristo hombre era mucho más adecuado a su necesidad religiosa. En cambio, esto, y esto es lo segundo que explica mi tesis, es porque los fariseos y los judíos de aquella época prefirieron matarlo que admitirlo Dios. Porque para ellos era inconcebible que Dios se haga hombre. Esto no revestía ningún antecedente. Interpretaban deliberadamente distintas las escrituras para evitar entender que Dios se podía convertir en un ser de carne y hueso. La tesis del libro explica que Jesucristo apareció entre el pueblo denominado elegido, entre los judíos, pero que no era judío. La tesis del libro es que no era judío, y no era judío porque para todos, entre las novedades que revestía este Jesucristo, para todos implicaba una novedad, pero total y permanente. Si uno revisa varios pasajes bíblicos, te lo dice permanentemente el Nuevo Testamento, te lo dice en la cara, que nadie podía creer que Jesucristo venga de una región habitada por paganos.
por ejemplo, Juan 7, 41, 42. Otros decían, este es el Cristo. Algunos, empero, decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la simiente de David, de la aldea de Betlehem, de donde era David, vendrá el Cristo? Así que había disensión entre la gente acerca de él. La gente no entendía por qué el Cristo iba a venir de Galilea, si no era ninguno en Galilea, pertenecía a las 12 tribus. Otro, Mateo 4, 12, 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba en la cárcel, se dirigió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en los territorios de Zabulón y de Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho la profecía. Tierra de Zabulón y de Neftalí, más allá del Jordán, a orilla del mar, Galilea de los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz iluminó a los que vivían en la sombra de la muerte. Y les dijo Jesús, otro pasaje de la Biblia, Mateo 16, 15, 17. Tú eres el Cristo. Dice, ¿y vosotros quién decís que sois? Pregunta Cristo a sus discípulos. ¿Quién decís que soy? Respondió Simón Pedro. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La revelación de la carne y la sangre implicaba decir, no te lo está diciendo mi linaje, sino que te lo está diciendo de manera directa mi obra. Galilea significa Gelil Agoyim, distrito de gentiles, distrito de paganos. Joaquín Bochaca explica todos los distintos movimientos demográficos que hubo durante varios siglos antes del nacimiento de Cristo y a partir de los cuales se demuestra o queda demostrado de que para el momento más o menos que se especula fue el nacimiento histórico de Jesucristo, no podía haber judíos de origen, de raza judía, en este distrito llamado Galilea. A los galileos y a los samaritanos los tenían relegados los fariseos de Jerusalén porque los consideraban que practicaban el judaísmo, la secta de los esenios, de los que la misma Ana Catalina de Emmerich dice en sus visiones de la Marie Leven. La Virgen María era un miembro de los esenios, practicaban el judaísmo, pero al mismo tiempo arrastraban la raíz, por ejemplo, del mazdeísmo, del Aura Mazda, es la idea esta del zoroastrismo persa, y de otras doctrinas que hoy serían tenidas por indoarias. Yo sé que es complejo todo esto, pero la conclusión del libro es que a Cristo lo matan no solo por blasfemar, sino porque no consideraban que podía ser Dios, no podía ser el Mesías, el Mesías, no podía ser alguien que también sea apodado el Cristo, porque Cristos es una palabra de origen justamente indoario, ambos términos que significan el ungido, pero ambos términos significan el ungido, aunque eran los términos para designar lo mismo en dos tradiciones histórico-culturales y religiosas enfrentadas, una con origen en el Valle del Indo, donde había culto a la imagen, la idea de un Dios cercano, lo divino y lo humano están estrechamente vinculados, y otra del Valle del Nilo, donde está la doctrina del Dios distante, donde Dios tiene al hombre, digamos, en una situación casi de sometimiento, que es el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios al que había que ofrecerle sacrificios de sangre, tributarle, y si no, por contra, tendríamos el enojo de ese Dios distante. En cambio, para las tradiciones indoeuropeas, lo divino y lo humano se fundían en la idea del Christos, el Krishna, que significa en última instancia lo mismo, Cristo, Krishna. Para muchos, y algunos católicos güelfos, no los gibelinos, se escandalizan
se rasgan las vestiduras y dicen, no, esto es un sincretismo, pero no estudian bien el origen de este cristianismo. Por eso fíjate que la tapa de mi libro es un Jesucristo crucificado en una runa, algis, ¿no? Que significa fortaleza y sabiduría. Precisamente porque sobre todo las órdenes de caballería, templarias, teutónicas, hospitalarias, tenían este conocimiento del Graal, del cristianismo del Graal, que reivindicaba la tesis del Cristo ario, del cual Hermann Wirtz, de la Ahnenerbe, era partidario y conocía en profundidad. Hay una controversia, hay una discusión entre Miguel Serrano Fernández, el chileno Miguel Serrano Fernández, y Hermann Wirtz del Cristo ario, abonando a la tesis más gnóstica de la inexistencia e indagación. Y con esto cierro. ¿Por qué los paganos se convierten? Porque los paganos, estamos hablando no de una única religión, sino de distintas, el zoroastrismo, el dualismo persa, las religiones vinculadas con la tradición politeísta griega o los politeísmos nórdicos, ¿no? El panteón nórdico. Es decir, esta idea de lo divino y lo humano tan cercano hacía que los dioses para estas tradiciones sean dioses lares. Es decir, cada pueblo tenía su panteón de dioses. Unos veneraban a Odín, al Wotan, ¿no? Nabután, de acuerdo también a la región, más ibérica, más germánica o más danesa o nórdica, se le llamaba Odín, Nabután, Wotan. Para otros, para los griegos, estos mismos arquetipos están representados en el panteón griego, es decir, los dioses del Olimpo, la montaña más alta, ¿no? A la que no se podía llegar a la cima. Por esto esta idea de la cercanía. Estaban lejos, pero en última instancia arriba de una montaña. Eran alcanzables los dioses, ¿no? Estos dioses antropomórficos tenían características tan humanas que ahí después voy a responder alguna inquietud y pregunta que seguramente ahí son muchas y muy interesantes. Tan humanas que las distintas y antojadizas posiciones de estos dioses los convertían en que había, digamos, posiciones caprichosas. Las mismas teomaquias que aparecen en la Ilíada y en la Odisea, se divertían, por ejemplo, poniendo a los hombres en distintas situaciones. Los caprichos de distintos dioses favorecían a un bando o a otro, ¿no? En la guerra, por ejemplo, de Troya. Y esto generaba que los distintos pueblos paganos terminaran como descreyendo, no de los dioses en sí, sino que por encima de los dioses colocaban una voluntad superior, que podía ser la de un dios desconocido, el agnostos theos, o también ponían sobre la voluntad de los dioses, insisto, que eran los dioses paganos, se metían los cuernos, tienen infidelidades con mujeres humanas, de ahí que nacían los semidioses. Toda un poco esta cuestión tan parcializada y fragmentaria de la lógica de los panteones politeístas. El politeísmo hacía en este sentido, hacía aguas en la idea de un destino común del hombre, de un eschatos común del hombre. Entonces ese destino, los griegos lo ponían en el oráculo. En el fondo el oráculo tenía más poder que los propios dioses. Entonces, volcando su confianza en el oráculo, los paganos caían en un fatalismo casi tan imposible de eludir como en la doctrina del Dios distante de las tradiciones semítico-hebreas. Es decir, no había nada para hacer que pudiera cambiar mi destino. Estaban como en el pesimismo de un fatalismo que estaba por encima de la voluntad de los mismos dioses.
Entonces, con el cristianismo encontraban una salida, un camino de salvación de las almas, de sus espíritus, que no son lo mismo, de hecho, pero se encaminaban, ¿no?, hacia una salvación que superaba esta cuestión de el eschatos dado por el oráculo. Eso explica, para bien o para mal, después podemos interpretar si esto es bueno, si esto es malo, la conversión de muchos pueblos paganos en Éfeso, en Corintios, en Macedonia, hasta Antioquía hubo conversos al cristianismo, ¿no?, en todo lo que fueron las misiones evangelizadoras, que hicieron que la Europa se convirtiera en cristiana. Es la historia que es, de una Europa medieval cristiana, que generó también la España como portavoz, como portadora de esta cristiandad que vino al suelo americano, al suelo ibérico o hispanoamericano con la conquista de 1492. Más allá de que abonemos a la presencia de hombres blancos previo a ese momento histórico. Por eso no quiero mezclar lo de Jacques de Maillet. Hay muchas teorías que podrían confluir en esta idea. Ahora, sí quiero decir con esto que la idea del Cristo hiperbóreo es una idea de romper y explicar elementos propios del deicidio que hacen a la idea de que Jesucristo fue crucificado, no solamente por un delito de blasfemia, que además se castigaba con lapidación, sino que fue aparte el juicio, esto lo explica Bochaca muy bien, fue o estuvo viciado por un montón de irregularidades que no se hubieran cometido con un miembro de la comunidad hebrea. Solamente se pudieron cometer porque fue condenado y juzgado como un pagano, fue condenado y juzgado como un gentil, como un goy. No hubiera sido posible porque los judíos tenían justamente todo un protocolo de actuación que Joaquín Bochaca, yo lo cito en el libro, lo explica muy bien, donde tendrían que haberse dado un montón de condiciones para haberlo crucificado que no se dieron, plagada de irregularidades, de demasías, de desafueros. Fueron 6 juicios los que condenaron a Jesucristo. La conclusión que se llega de que el proceso, esto lo pueden decir los hermanos Lehmann, que hablan de la asamblea que juzgó a Jesucristo, los hermanos Lehmann también, estuvo plagada de irregularidades que no se pueden entender sino por la hipótesis de que este Jesucristo no pertenecía a la estirpe de David digamos, en su plenitud. Fíjense que si uno ve el credo niceno, en el concilio de Nicena, ahí hablando un poco de los 300 años aproximadamente después, eso Arafat Jiménez no es tan así, después lo podemos charlar, lo podemos responder. Eso de que el cristianismo empezó con Constantino es un error. Lo podemos, insisto, lo podemos poner, si querés, para una discusión posterior, es largo. En el credo niceno, que se condenó una cuestión muy singularísima que fue el arrianismo, es decir, justamente esta idea del Dios hombre, el teandrismo, Dios que se hace hombre, generó un montón de problemas teológicos, porque la mayoría de las herejías, por ejemplo, la herejía de Arrio implicaba que el Dios Hijo en el misterio trinitario estaba subordinado al Dios Padre. Generó una controversia que terminó poniendo, obviamente, el arrianismo en una situación de condena por el concilio de Nicena, pero además se da un credo de Niceno donde cada una de las partes del credo, creo en Dios todopoderoso, creador, decirle, todas las partes del credo son dogmas que no se pueden abolir. Vos no podés negar, o sea, si vos negás algunas partes de ese dogma, caes automáticamente en herejía, según las doctrinas cristianas, obviamente. No estamos con esto, para el que no es cristiano, esto pasa desapercibido, pero digo, para el que se confesa cristiano, digamos, el credo niceno implica las doctrinas de fe, los dogmas de fe de los que no se pueden salir.
no hay ninguno, y siempre me llamó la atención, no hay ninguno que hable de la estirpe de David. No hay ninguno que hable de la estirpe de David. Habla de la virginidad de María, pero no del linaje davídico, porque la iglesia hace un silencio sobre ese tema. Entonces mi tesis no viene a hablar sobre algo acerca de lo que la iglesia se expide en contra, sino algo acerca de lo que la iglesia hace un tremebundo silencio. Por eso creo que, y me atreví a hablar de este tema, quise ser siempre muy respetuoso con esto, no me atreví digamos, a atacar ningún dogma, sino decir estoy llenando un vacío allí donde la iglesia no se ha despedido. Pero claro, las controversias en torno al teandrismo fueron muchísimas. El concilio de Éfeso en 431 condenó al nestorianismo. Nestorio fue también el cisma nestoriano hizo que Nestorio y Cirilo de Alejandría generaran dos bandos enfrentados que generó un cisma dentro de la iglesia. Bueno, los concilios que vinieron a posteriori, por ejemplo, que condenaron el monofisismo también en 1451, fue otro concilio que condenó otra posición que separaba el origen divino humano de Jesucristo. Es decir, todas las herejías, como dice Carlos Di Sandro, atacaron algún aspecto del teandrismo, sin el cual lo original del teandrismo, que es un elemento necesario para comprender el misterio trinitario, no hay cristiandad posible. Es decir, al judeocristianismo, y esto quiero ser concreto, con mi tesis se le opone un helenocristianismo, porque no hay cristianismo sin helenismo, sin tradición griega. Acá hay un elemento concomitante en estos elementos que lamentablemente, digamos, los judíos nunca se convirtieron al cristianismo, se mantuvieron inermes a la novedad crística, pero los paganos en mayor o menor medida sí abrazaron las doctrinas cristianas. Me llamó la atención, el libro da una explicación objetiva, pero, no hay muestras, si bien los linajes de David presuntamente están explicados en el Nuevo Testamento, no hay una demostración cabal, los dos linajes que hay se contradicen entre sí. No es lo mismo entender y comprender lo que los apóstoles decían producto del testimonio, de lo que veían, a cuando los evangelistas se ponían a indagar o se ponían a hacer árboles genealógicos sobre Jesucristo, porque la verdad es que no se condicen entre sí. En la página 7 de mi libro están analizados en profundidad los linajes, en la página 47. Acá en la página 44, las generaciones, por ejemplo, que nos dan Mateo en el capítulo 1, 1:14 y Lucas en el capítulo 3, 23, 38, dice, las generaciones no coinciden. Mateo pone 42 generaciones del linaje supuestamente de la ascendencia davídica de Jesucristo. Lucas da 77. Ambas listas coinciden entre Abraham y David, pero discrepan entre David y Cristo. En la cadena de Mateo, en este periodo, hay 28 eslabones, en la de Lucas 42, pero hay más. En este tramo entre David y Cristo, solo 2 nombres de las listas coinciden. El árbol genealógico no coincide unos con otros. Mateo coloca 14 generaciones entre Abraham y David, otras 14 entre Abraham y la transmigración a Babilonia, y otras 14 desde entonces a Cristo. Ahora bien, la historia nos dice que el primer periodo duró 900 años, que no pueden llenar 14 generaciones, y los otros 2, 500 y 500. Eso se puede extraer de un trabajo genealógico sobre la genealogía y la ascendencia de Jesucristo, que hace Martín Descalzo, en una obra del año 1991, que se llama Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, publicado por Editorial Cime, una editorial salamanquina. Hay mucho para hablar, yo sé que esto abruma, apabulla, pero el libro lo que explica es y abona a la idea de un origen de Jesucristo, un origen etnorracial, distinto a lo que esperaban los entornos farisaicos de la época,
y por eso decidieron conspirar contra él y matarlo y nunca aceptarlo. Es la tesis principal del libro, es una tesis que reúne un montón de elementos que estaban dispersos, me parecían inconexos. Lo de Bochaca es muy interesante, pero incompleto, y por eso quise plasmarlo en este pequeño libro que presenta muchísimos disparadores, más interrogantes que certezas, por supuesto, pero que es un debate abierto, vigente, perenne, diría yo, pero que nos permite nuevas interpretaciones, novedosas interpretaciones de los textos neotestamentarios, que cuando uno los vuelve a leer después de esta tesis, lo digo, insisto, con humildad, no es que me creo un revolucionario, pero cuando uno vuelve sobre los textos neotestamentarios, ves permanentemente que Jesucristo le está diciendo en la cara que él no es judío, se lo está diciendo permanentemente. A los fariseos, a ustedes, que lo llaman a él hijos de la prostitución. Nosotros no somos hijos de Abraham, no somos hijos de la prostitución, porque no la consideraban a Miriam de Galilea, de Gelila Goyim, que era descendiente de Joaquín y Ana, insisto, pastores escitas, indoarios que se habían convertido en el sentido que adoptaban prácticas judaicas a partir de las sectas esenias, no los consideraban, a los galileos no los consideraban iguales, no los consideraban judíos como los judíos que estaban en la sinagoga, que podían predicar. Por eso le tenían tanta hazaña y tanto odio a un Galileo que se decía nada menos que hijo de Dios. Es la tesis central del libro y despierta un debate que espero compartir con ustedes. Así que ahora yo sí abro para preguntas, para interrogantes y les devuelvo la palabra. Gracias por el tiempo, pero como el tema es delicado, necesitaba tomarme unos minutos para introducirlo, ¿sí? Pues sí, muy interesante lo que ha dicho. Y yo conozco esos libros de Oshaka que también dice lo mismo, que si Jesús hubiera sido judío, lo hubieran salvado, igual que hacían con todos los demás judíos, que eran delincuentes. Y con él hicieron la excepción. Entonces es lo que es tu tesis de por qué Jesús no era judío. Porque era la única excepción de que no lo salvaron, como si hacían con los demás delincuentes judíos. Claro. Claro, había protocolos, digamos, había toda una... A ver, había, como todo proceso judicial, había garantías, ¿no? En todo proceso. Yo acá quiero volver un poquito a lo de Bochaca, justamente porque lo cito en mi libro. A ver, para entender la idea del el Sóter, el Mesías, el Cristo, digamos, siempre me llamó la atención porque lo conocían como el Cristo, alguien que supuestamente era el Salvador dentro de lo que era la tradición hebraica, que es una palabra que no reviste ningún tipo de asidero. Bochaca lo que dice, por ejemplo, que en los procesos para condenar a cualquiera, es decir, durante todo el proceso, cualquier testigo podía levantar la mano y pedir una revisión. Por empezar, estamos de acuerdo que era una figura pública. Fue recibido con ramos de olivos el domingo de Ramos, una semana antes de ser crucificado. Era una persona que era muy conocida. Fue recibida cuando él vino montando una sémila, una mula, un burro. Llegó a Jerusalén y fue recibido como el Salvador. No era una persona que pasaba desapercibida por sus milagros, por sus obras, y aún así, nunca nadie, al contrario, los discípulos tuvieron que esconderse, nunca nadie pidió brindar un testimonio en contrario de las acusaciones que hacían. Y lo que Bochaca dice, esto no hubiera sido posible, si él no hubiera sido tenido como una persona no miembro de la comunidad, de la colectividad judía. Porque de haber sido así, se tendría que haber parado el proceso e ingresar esos nuevos testigos. Solamente esto podría haber pasado de que lo condenaron así prácticamente de manera lineal, si el proceso por el que pasó no hubiera sido el de un judío. Cuando Pilatos pone a un zelota como Barrabás, presentaba justamente a un extremista,
en contraste con un predicador, y todos los que estaban ahí reunidos aclamaron justamente por Barrabás, porque Barrabás representaba el fundamentalismo, cosa que no estaba presente en alguien que no revestía las características del Meshayach en sentido hebraico. Fíjate que en un episodio, en Juan 7, 45, 53, hay un episodio donde un fariseo, Nicodemo, que era un maestro de la ley, fue uno de los pocos que creyó un poco en esta idea de que un Galileo podía ser el Mesías. Fue uno de los pocos, la excepción. Nicodemo fue el único fariseo, maestro de la ley, escriba, sabio de aquel entonces, que miró como dice, che, bueno, pero podríamos pensar. Y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó sobre él manos, sobre Cristo, dice Juan. Y los servidores vinieron a los sumos sacerdotes y a los fariseos y ellos le dijeron, pero ¿qué no le trajisteis? Los servidores respondieron, nunca ha habido nadie así como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿habéis sido también vosotros engañados? Porque no creían en sus presuntas mentiras. ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Si no, este pueblo que no sabe de la ley, o sea, los que podían creer en Cristo eran los ignorantes, los que no se ajustaban a la ley y a la enseñanza mosaica. Sino este pueblo que no sabe de ley, malditos son. Les dice Nicodemo, interviene Nicodemo, dice, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, nuestra ley juzga por ventura a un hombre, si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho, como diciendo, lo estamos prejuzgando, estamos hablando sobre alguien a quien no conocemos. Entonces le respondieron, increpándolo a Nicodemo el resto de los fariseos, ¿eres tú también Galileo? Fíjate, lo primero que sale es la racialidad y el origen. ¿Eres también tú Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Y se fue cada uno a su casa. Juan, capítulo 7, 45, 53. Está clarísimo. Cuando alguien saltaba a defenderlo, lo acusaban de Galileo, lo acusaban como de traidor a la patria, lo acusaban de felonía. ¿Cómo vas a decir que alguien, que un goy, puede llamarse rey de Israel? Es decir, la tesis del libro hace que cuando vos abrís nuevamente las páginas neotestamentarias, te encontrás con pasajes permanentemente pero estoy leyendo una pregunta, voy interactuando. Pero si Cristo no era de la estirpe de David, dice Metarox, ¿cómo se proclama rey de los judíos? Bueno, justamente la ley judía se cumplía con Cristo porque era el Mesías, también era el Mesías, pero no venía a salvar a los hijos de Abraham, sino a los hijos de Adán. El problema es que la promesa del pacto, el pacto renovado, no era exclusiva para una nación. Los judíos en ese momento creían en un Salvador nacional. En cambio, Jesucristo se posicionaba como Salvador universal, que venía a redimir a los hijos de Adán, incluía, por eso defendía a los samaritanos, que eran tenidos por judíos de segunda, en contra de los profetas, a los que llama raza de serpientes. Ustedes no son hijos de Abraham, les dije, se los dice Jesucristo en la cara. Ustedes son hijos del demonio, padre de la mentira y mentiroso desde el principio. Se los dice en la cara. ¿Cómo no van a querer matarlo? Es decir, Jesucristo se plantaba como el Mesías y además como el Cristo. Es lo que los judíos no aceptaron y por eso decidieron conspirar e incluso comprar falsos testimonios, pagarle a Judas de las tierras de Cairot. Judas Iscariote, esto es muy significativo, era el único no Galileo de los 12, era el único no Galileo de los 12, decidieron pagar a uno, esto desprende la tesis de que Judas era un infiltrado entre los 12, y que lo termina traicionando y lo venden para matarlo. Lo venden para matarlo. Lo vendieron para matarlo.
El proceso estuvo plagado de irregularidades que no hubieran sido, dice Bochaca, posibles de no haber mediado una figura que no revestía las características de un judío para esa época. Es decir, lo crucificaron como a los miembros de la revolución espartaquista en el año 72 a.C. Los crucificaron como harían con cualquier gladiador romano, pero no como a un judío, cuando aparte digamos, la pena era la lapidación. No lo apedrearon a Jesucristo, lo clavaron en una cruz y utilizaron el ius gladis, el derecho de juicio de los romanos. Los judíos no tenían el privilegio del ius gladis, se lo entregaron al procurador, el procurador se lavó las manos, les pidió a los judíos que eligieran y ellos liberaron a Barrabás. Lo crucificaron como un pagano. Pero es clarísimo, no hay ningún historiador que lo contradiga, ni Flavio Josefo, historiador judío, contradeciría mis palabras. Lo trataron como un ajeno, no como un propio, en ningún momento. Exacto. Pero bueno, da para mucho, ¿no? Da para mucho. Da para mucho, exactamente. Quizás algo que podría contribuir al entendimiento de lo que nos está aclarando, enseñando en cuanto a la investigación dada, es que también, bueno, a la luz de la sabiduría hiperbórea, propiamente dicha, por lo menos desde mi parte, objetivizando desde el punto de vista de Nimrod de Rosario, porque ya como vimos, lo hiperbóreo, como un conocimiento ancestral, estuvo siempre en la historia, en los pueblos, hasta el día de hoy. Nada más que para nosotros, por lo menos los veganistas, la sabiduría hiperbórea propiamente dicha viene exclusivamente por Luis Felipe Moyano. Por una cuestión también, que sería muy largo por qué argumentar eso, pero todo tiene una argumentación, todo tiene hechos, hay claves, hay conceptos que hay que comprender. Y, por ejemplo, en este caso de Jesús el Cristo histórico, lo que no sabemos y que podemos adentrarnos a conocer gracias a la sabiduría hiperbórea, es que en esta lucha intestina entre fuerzas totalmente contradictorias, antagónicas, hablamos de fuerzas que van más allá de lo humano, que serían para nosotros conocidos como los dioses, estas deidades o estos entes, ¿no?, que vivifican la creación o también la co-construyen con un creador. Estas deidades están en sí en pelea, en lucha, en pugna. Están en una lucha que nosotros resumimos en dos conceptos, entre el espíritu y el alma. En esa lucha del espíritu y el alma venimos sufriendo infinidad de encarnaciones, los espíritus, que seríamos nosotros, o nuestra esencia primordial, que sería nuestro ser espiritual, o nuestro existir espiritual, o sea, aquello que no muere. Esa fuerza, que le llaman de tantas maneras, mal llamada amor, por ejemplo, esa fuerza es lo que realmente le da vida a todo, y le da sentido. El amor nada más es una consecuencia del alma, nomás, es una manifestación más del animal hombre, del alma, del ánima. En ese sentido, bueno, en esta lucha mucho desconocemos de cuáles son los propósitos de estas deidades, y poco podemos lograr entender abiertamente, fácil, en una hora o dos, ¿no? Tenemos que adentrarnos en mucha información y contrastar con nuestro propio entendimiento, sin dejar de lado el entendimiento de quienes nos han dejado su legado, ¿no? Como Nimrod Rosario y como tantos otros pensadores. A mí personalmente Nimrod Rosario es la cúspide máxima, ¿no? Luego de entender lo que él nos anuncia, voy comprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, esta gran pregunta de por qué entonces a Jesucristo los judíos lo negaron, lo crucificaron, conspiraron contra él, y todo lo que a todas luces podemos corroborar a través de los historiadores, oficiales o no. Siempre llegamos a que la conclusión de que la figura de Cristo existió, existe,
y lo podemos comprobar. Eso es innegable. Ahora, Porque eso lo decía Arafat, que decía que los historiadores de la época no registran ningún señor y además solo se registra 300 años aproximadamente después de su supuesta existencia. claro, entiendo, claro. Lo que pasa es que justamente lo que yo vengo a decir rápidamente, o trato de hacerlo lo más sintéticamente posible, es de que no valdría, por lo menos para mí, por eso quiero hacer alusión a esta diferencia entre el alma y el espíritu, para poder argumentar o fundamentar bien lo que voy a decir ahora. Que al final de cuentas, saber si él era judío o no, me tiene sin cuidado. O sea, a qué podemos llegar con eso? ¿No? Corroborando si era judío o no. A mí lo que me interesaría confirmar es si el hecho histórico de que él apareciera y enseñase y conformase un modo de vida ya, planetario, podríamos decir, o en la mayor parte del planeta, estamos judeocristianizados o estamos cristianizados, como le quieran decir, porque también hemos visto una diferencia entre el judeocristianismo, ¿no?, y el cristianismo más original o pagano, ¿no? Para mí lo pagano tiene más de originalidad, pero no es una finalidad total. O sea, no es que lo pagano es todo la verdad absoluta, no. Ni el mundo que hoy en día nos toca vivir, un mundo eh, monoteísta, ¿no? Ya no politeísta, ¿no? Olvidado de todas esas deidades que estaban, como decía bien el señor Lucas Carena, en pugna, en luchas, en peleas muy humanas también, ¿no? O sea, lo que pasa es que estas deidades se han ido difundiendo panteísticamente a través de la historia, en las culturas, de diversas maneras, haciendo luchar también a los pueblos entre sí. Y todo esto con una cuestión, una finalidad metafísica muy pesada, ¿no? Que tiene que ver con esto de la confusión, de mantener al hombre inmerso en un estado de confusión, de olvido, de, de división, que haga que no se pueda reconectar consigo mismo, ¿no? O con esa parte crística, que es para nosotros el espíritu, lo espiritual. Ese impulso volitivo, esa fuerza volitiva que nos hace superar las cosas que no nos podemos imaginar, que podríamos superar. O lograr descubrir un bienestar tanto material como no material en esta vida, ¿no? Entrar a descubrir misterios de la vida que no se nos enseña en la escuela, ni en la universidad, ni en ninguna secta de ningún tipo, sino más Pero, bien en un recuerdo, en una memoria. por ejemplo, el movimiento veganista, ¿qué opinión tiene de Jesucristo? Porque yo creo que no, Bueno, bueno, concluyendo a no lo está que de iba, acuerdo con entonces mí. lo que nos afirma la sabiduría hiperbórea es que la aparición de Jesucristo es nada más que una conspiración mundial para judaizar a la humanidad, ¿no? Ahora, para poder judaizar a un mundo que anteriormente era pagano, obviamente que van a mezclar, ¿no? Cuando digo vamos, me pongo en el lugar de estos conspiradores, pensando cómo ellos hubieran pensado, a la luz de la información que nos da el misterio de Iglesia Vilca, por ejemplo. Entonces digo, y noto, claro, ¿cómo iban a hacerlo? ¿Cómo iban a engañar a toda esa humanidad que hasta entonces tenía sus dioses paganos, eh, pero también mezclados con una cosmovisión semítica, que eso también lo muestra, antes de que aparezca Jesús Cristo, la figura histórica, antes de que se conjugara toda esta conspiración, ya existía una conspiración sinárquica, o sea, sacerdotal. Esa es la gran diferencia. Por eso también me gusta mucho que se recordó en un momento sobre los güelfos, los gibelinos, y de que uno tiene que ver con lo guerrero y el otro tiene que ver con lo sacerdotal. O uno tiene que ver con lo espiritual y otro tiene que ver con lo anímico. Uno tiene que ver con una liberación y el otro tiene que ver con una salvación. Uno tiene que ver con el amor y el otro tiene que ver con el amor. El amor hacia la vida, la salvación del cuerpo, del alma, el entregarse luego
a una deidad, ¿no? El volverse a confundir con él y nuestros hermanos y ser todos uno, a lo que nos quieren llevar, ¿no? Y negando nuestra individualidad absoluta, tal cual podría ser si recuperásemos nuestro espíritu. Es ahí entonces donde se ve esta impostura de un Jesús Cristo histórico, que obviamente ellos sabían, pero no el pueblo judío de Israel en su totalidad. Eso es otra cosa que nos enseña a diferenciar la sabiduría hiperbórea. No es lo mismo decir el pueblo de Israel, el judío ortodoxo, común y corriente que vemos caminando en las calles de cualquier ciudad de nuestro querido planeta. No es lo mismo ese judío que aquel que está en otras esferas de poder, que jamás lo vamos a ver caminar, ni andar ni en ningún avión comercial, jamás los vamos a ver. Son una casta sacerdotal terriblemente poderosa, terriblemente satánica, racista, elitista, totalmente. Pero yo diría, bueno, ese elitismo, esa separación de lo mundano, del mundo, podría ser buena, podría ser mala, no lo sé. Podría ser buena también, pero su finalidad de esta casta sacerdotal, conocida como golem, esa finalidad de ellos es totalmente nefasta, totalmente mala. Y eso es lo que nos dice abiertamente el misterio de Belizanavilca, para empezar, ¿no? Por eso es una gran confusión. Nos ha llevado a esta lucha de que si defendemos o no defendemos, somos de un bando o del otro, cuando están generando esta división por algo que al final de cuentas tampoco valdría la pena, o sea, por una salvación, por una libertad en el mundo de la materia que jamás existió ni va a existir. Por eso el Cristo al cual nosotros abocamos o queremos hacer notar, ese Cristo guerrero, netamente hiperbóreo, que nos dice que no nos habla de una relación en este mundo material, en el cual debemos quedarnos y superarnos y todo ello, sino de otra cuestión muy diferente. Y que obviamente no es para todo el mundo, de primeras a primeras, ¿no? De primera instancia. Porque obviamente una idea así no le va a llegar a todo el mundo, hay que prepararse mucho para entender esa finalidad espiritual. Pero bueno, básicamente así le podía responder. Sí, y otro argumento de los nacionalsocialistas que suelen ser paganos es que dice que a Jesús lo llamaban rabino, como los demás rabinos que habían de esa religión judía, que no hacían una distinción entre el rabino Jesús y otro rabino. Otra cosa de las que suelen decir. Y eso, lo que tú has dicho, de que piensan que es una conspiración, que el cristianismo lo inventaron los judíos para como engañar a los paganos, para que se convirtieran o para dominarlo más fácilmente. Porque Lucas dijo que el cristianismo es algo universal, no es nacional. Entonces, los nacionalsocialistas dicen, ¿cómo vamos a ser de una religión universal si nosotros somos nacionales? Entonces ese otro enfrentamiento que hay. Es muy interesante el debate. Es muy interesante el debate, muy interesante. Sin embargo, Hitler lo primero que hace es crear un ministerio de asuntos eclesiásticos y lo primero que hace es exterminar y perseguir al culto Armanen y a todas las doctrinas de Guido von List que enseñaban el paganismo, que enseñaban el recupero de la magia rúnica, de las runas Armanen. Hay escritos que afirman la idea del Hitler, que era austríaco, no alemán, que era la facción católica dentro de lo que era la Thule Gesellschaft. Ojo porque hay mucho para abordar. Insisto, la Abwehr, la Ahnenerbe, ¿no? Que estudiaba la parte ocultista, esotérica del nacionalsocialismo, abonaba, por eso Miguel Serrano se tiene que despegar de esta posición, abonaba la historia a la idea del Cristo ario y no la idea del arquetipo, del arquetipo que viene a fraguar y a paganizar al mundo
Es muy interesante. Yo he leído la novela de Benicela Vilca en profundidad, la he estudiado en profundidad. De hecho, tenemos un programa que se hizo famoso en su momento analizando cada una de las partes, ¿no? De lo que es la conspiración. A ver, lo que se llama la conspiración de los golem, básicamente, que es una historia no contada, ¿no? Del mundo. Lo que pasa es que yo no puedo dejar de ver otras novelas, otros fragmentos igualmente importantes, más allá del respeto que a mí me merece la ponderación pontificial de Luis Felipe Moyano, el de Nimrod, para el movimiento veganista y demás. Yo tengo que conjugarla con el escrito frisón más antiguo que se conoce, que es las Crónicas de Uralinda, que afirman la existencia de un Cristo histórico. ¿Por qué yo voy a dejar eso fuera? Que está, aparte, traducida por el mismísimo Bird. Contesto algunas cuestiones de Arafat Jiménez. La crucifixión de Jesús no solo es un relato que se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Séneca, Livy, Plutarco, historiadores que se refieren a las prácticas de esta crucifixión, aparecen en historiadores romanos como Cornelio, Tácito, Talus, Plegón, Plinio el Menor, Suetonio, historiadores, no romanos como Talus, Plegón y por el escritor satírico Luciano de Samosata. El mismo Talmud judío, al vituperiar a la figura de Cristo, le da reconocimiento. Recordemos que el Talmud, si vos lees la Boda Zará, si vos lees el libro cabalístico del Zohar, hablan de Jesucristo como el gran enemigo a derrotar y no dicen una sola palabra en contra del paganismo. Obviamente son historiadores, no son contemporáneos a Cristo. O sea, vos tenés los testimonios de los contemporáneos y tenés los historiadores inmediatamente después. El mismo Flavio Josefo, cuando relata la asunción de Caifás, que es nombrado en el año 18, es nombrado por Valerio Grato. Valerio Grato era el procurador de Roma, que era como una especie de gobernador en Judea, que fue el predecesor de Poncio Pilatos, el que termina generando la condena de Jesucristo. Hay una carta de Valerio Grato que dirige, por eso le quiero contestar a Arafat Jiménez, hay una carta que le escribe, en su momento era Tiberio, el emperador, donde habla de Jesucristo, donde le piden un informe, se habla de un hombre que hace milagros, y obviamente el emperador se interesó en su momento para pedir alguna explicación sobre quién era, y es una carta obviamente descriptiva, donde no habla ni bien ni mal, dice sí, es un Galileo que predica, que tiene muchos seguidores. Entonces hay documentos de la propia época que dan prueba de la existencia. No es una cuestión del Concilio de Nicea, ni del año 325 de Constantino. Esto lo quiero dejar sentado porque si no parece que hay, viste, una confusión digamos, me parece bárbaro debatirlo. Yo tomo muchísimos elementos de la sabiduría hiperbórea. El gibelinismo y la tradición heleno-cristiana, de hecho, Carlos Di Sandro hablaba de la sabiduría hiperbórea, pero digamos, quiero ser cauto con esto porque si no, nos tiramos a hacer, digamos, no lo digo por Dardo, a quien conozco y tengo aprecio, sino por algunos comentarios, nos tiramos a hacer cristofobia simplista, no damos cristofobia. El que se siente ajeno al cristianismo está en todo su derecho de hacerlo, pero seamos cuidadosos, respetuosos de las fuentes porque las hay y las hay muchísimas. Una cosa más, lo encontré finalmente, mirá que no es un libro extenso, pero me costaba encontrarlo en la página 67 del libro. Hay un capítulo que le dedico que se llama El proceso de un gentil, donde cito al pie de página un libro, Los Deicidas, de Denis Martos, un pensador argentino a quien tengo en estima y que sabe muchísimo de esto, donde habla de las 12 irregularidades del proceso que condenó a Jesucristo. Habla de 12, pero por ejemplo, no se lo podía apresar digamos, los juicios tenían que ser de día. A Jesucristo se lo apresó y se lo juzgó de noche. Los testigos eran falsos y se contradijeron en más de una oportunidad. No se tomó medida alguna para prever eventuales errores y corregir los testimonios. Los procesos, por ejemplo, no se podían hacer
mientras transcurría alguna fecha festiva. Y esto se hizo durante la Pascua judía. O sea, se dio en épocas del Pesaj. Es decir, las irregularidades que nombra Denis Martos, pero descriptivas una por una, de manera detallada y minuciosa, están descritas en este capítulo que yo llamo El proceso de un gentil, que está en la página 67 de mi libro Jesús Cristo, Príncipe Hiperbóreo. Es un tema para muchísimo. Yo tengo un diálogo permanente con el movimiento veganista. De hecho, conozco a quienes son sus impulsores. Me he interesado por todo el movimiento. Pero desde el gibelinismo tenemos un diálogo rico y frondoso. No nos vamos a poner de acuerdo siempre y en cada uno de los puntos en este respecto. Yo no tengo mucho más tiempo y sé que vos querías, o lo mencionaste, Umi, hacer alguna reflexión a cuestiones de la economía de los años 30, o sea, algo de eso entiendo que vos querías mencionar. Yo digo porque a las 1:30 tendría que ir yo redondeando por una cuestión de que tengo un compromiso. ¿No? Por eso les pedí adelantar la reunión, porque sabía que se nos iba a hacer corto. Así que bueno, les pido disculpas. Sí, y otra cosa, sí, yo leí también que Hitler prohibió el cristianismo, no, prohibió no, sino que se hicieron apóstatas todos los cristianos que estaban, ¿cómo te digo yo? Hitler y los demás gobernantes, ¿no? Del partido, se hicieron apóstatas, abandonaron eso, se quitaron eso como el bautizo, como que al principio decían que eran cristianos y después cuando llegaron al poder empezaron a quitar cosas cristianas, a hacerse apóstatas. También lo leí yo, no sé yo si... No sé si quiere contestar Dardo. Yo lo único que tengo para decir es verdad que Cristo persiguió a todos sus opositores. No le tembló el pulso para apresar y condenar a opositores dentro y fuera. De hecho, la noche de los cuchillos largos, en el 37, a Rem y los camisas pardas, a un movimiento que estaba creciendo, cuando él reemplaza la SA, la Sturmabteilung, por la Schutzstaffel, por la SS, hay una especie de borrón y cuenta nueva, y donde mató, la noche de los cuchillos largos, a miembros que él consideraba traidores dentro de su movimiento. O sea, la persecución fue dentro y fuera por distintos motivos. Klausener, que era un líder de la acción católica, no de toda la iglesia, así como había un ministerio de asuntos eclesiásticos, había obispos que estaban a favor del movimiento, obispos que estaban en contra. Klausener tenía una publicación extremadamente crítica del nacionalsocialismo y como a todo opositor le valió la persecución. Si hubo un ritual de apostasía y demás, hay una controversia abierta. Yo no conozco las menudencias, a lo mejor Dardo las tiene. Yo en este momento, sinceramente, esto que mencionás lo desconocía, pero efectivamente hay que entender algo del nacionalsocialismo alemán. A ver, hay una cuestión muy fina, muy particular, muy minoritaria, pero que tiene que ser entendida. La religión en Alemania dividía al pueblo alemán, porque la mitad es luterana y la mitad era católica. Entonces el nacionalsocialismo eligió la racialidad como elemento unitivo de un pueblo. Esto para nosotros, hispanos y americanos, es más difícil de comprender. Ellos celebraban el Luthertag, el día de Lutero. Están las marchas, los congresos de Nuremberg, y reivindicaban elementos paganos en tanto que tenían que unir a un pueblo que estaba fragmentado y unido. Y la elección de los elementos, es decir, privilegiaron el ius sanguinis al ius solis, en términos jurídicos, por una cuestión de que tenían que generar un movimiento compacto, monótono y auténtico en raíces que no sean las religiones, porque en la Alemania de la República de Weimar, la religión era factor de división y no de unión. Eso también hay que entenderlo. Esto también hay que entenderlo. Ahora, por supuesto que él quería unir eso en toda Europa. El libro de Salvador Borrego, Derrota Mundial, es un libro muy leído, muy citado y poco entendido. La tesis central del libro
es que hubo, en la Segunda Guerra Mundial, hubo dos guerras. Hubo dos guerras, no una sola. La guerra que Hitler sí quería y la guerra que Hitler no quería. ¿Cuál era la guerra que Hitler sí quería? Era la guerra obviamente, de la Operación Barbarroja. Él quería destruir al comunismo rojo de Lenin, de Zinoviev, de Trotsky, que creían que era una invención de banqueros de un mismo origen racial, obviamente, y él quería llevar esa batalla adelante, pero quería unir a las fuerzas, apuntaba al espíritu hiperbóreo del sajón, por ejemplo. Hay 14 pedidos de paz por parte de Hitler a Inglaterra. De hecho, la retirada de Dunkerque, a la luz del libro de Salvador Borrego, se entiende bien precisamente porque Hitler es una concesión que hace con tal de firmar la paz. De hecho, con Neville Chamberlain se llegan a acuerdo de paz, pero después interviene el partido de la guerra de Churchill, partido masónico, partido subordinado, digamos, a los banqueros que le hacen la guerra, que era la guerra que Hitler no quería. Hitler no quería invadir Francia, no quería invadir Inglaterra. Él quería justamente, se vio obligado a llevar adelante el frente occidental por varios motivos, por mezquindades internas, porque, por ejemplo, Mussolini, con el que tenía una alianza, precipitó una invasión a Grecia y no tenía la capacidad armamentística ni estratégica para hacerla. Entonces tuvo que retardar casi un año, 6 meses, la Operación Barbarroja, que era el frente oriental contra los rojos, y brindar apoyo, mandar tropas, mandar paracaidistas a apoyar Creta, el asedio a Creta, y eso le retrasó la Operación Barbarroja, que se convirtió en un fracaso porque tuvo que ir en pleno invierno ruso y no tenían se movieron congelados porque eso les cambió todo el circuito de la guerra. Por eso hay que entender las motivaciones de la Alemania, del Tercer Reich, para llevar adelante sus batallas. Pero la tesis es que hubo dos guerras simultáneas, una que sí quería Hitler llevar adelante y otra que Hitler no quería llevar adelante, sino a la que trató de resistir hasta último momento, y cuando no hubo más posibilidad de negociación, se convirtió en una guerra hasta el final, ¿no? Hasta, obviamente, las Ardenas, digamos, que fue la última gran embestida en Bélgica contra las fuerzas occidentales que venían desde el Canal de la Mancha, que venían desde el día D y que venían desde Túnez a Francia, a recuperar Francia. Contra esos dos frentes se volvieron a enfrentar. Pero bueno, no resistió, era Alemania contra el mundo. Se sabe hoy que la guerra se la llamó Alemania contra el mundo. Es decir, la figura de la España abatida por la guerra civil y la figura de Mussolini eran aliados circunstanciales, lo mismo Japón. Fueron aliados, digamos, de menor calibre. Fue Alemania contra el mundo, contra las fuerzas ínferas de una judeo-masonería bancaria que estaba enquistada y que tenía sometido a Europa, y que hoy son las mismas que configuran el devenir del nuevo orden mundial, del nuevo orden internacional. Chicos, esto está buenísimo, pero yo ya estoy en horario. Hay mucho para debatir, cuando quieran, podemos volver con esto de la hiperbórea, me encanta, y siempre nos queda corto, me molesta eso, pero hay mucho para decir. A ver, el próximo día, a ver si podemos entrar un poquito más en eso, en la Alemania, todo eso, o la economía por lo menos, el sistema político, que veo que también entiende de ese tema. Por ejemplo, Felipe Botalla, que dice que los perdedores se fueron a la Atlántida, habla de esa historia oculta de la Atlántida. A la Antártida. Podemos hablar de estos escritores, que Felipe Botalla de aquí de España también. La Neuschwabenland, la Nueva Suabia, la base oculta en la Antártida. No, a ver, esto es para hacer un vivo de 4 o 5 horas, pero bueno, lo vamos dosificando para dejar a la gente con expectativa. Pero yo encantado de que lo volvamos a recuperar. Yo les agradezco un montón estas charlas, les agradezco un montón que se interesen por estos temas,
y cuentan conmigo, digamos, para próximas entregas. Les pido disculpas, se me juntó con un compromiso familiar que tengo. Mañana festejamos el Día de la Madre. Y bueno, nosotros festejamos esta noche, nos anticipamos las vísperas del Día de la Madre. Entonces, bueno, eso me compromete, digamos, a trabajarlo. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio y les tengo a los dos una gran estima y un gran aprecio. Muchas gracias, igualmente. Esperemos que nos podamos ver más adelante. Ustedes sigan si quieren, ¿eh? Yo tengo que cortar, pero ustedes la pueden seguir, como quieran. Vale, muchas gracias. Bueno, Gracias, hasta la Lucas. próxima. Que tenga buena noche. Hasta Gracias, luego, nos vemos. igualmente. Chau, chau.